La primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, entre Ecuador y la República Popular China arrancó este 18 de julio pasado. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca indicó que son jornadas virtuales. Estas se realizarán hasta el próximo 28 de julio. En esta fase se realizará el intercambio de propuestas bilaterales para los textos de los capítulos que contendrá el TLC y las posiciones en varias disciplinas de negociación. Asimismo, se solventarán dudas respecto a las propuestas presentadas. En el primer día se reunieron las mesas de acceso a mercados y disposiciones legales, mientras que el martes 19 se instaló la mesa de cooperación para la inversión. Para el miércoles 20 se convoca la mesa de procedimientos aduaneros y facilitación del comercio y reglas de origen. Del 25 al 27 de julio se reunirán las mesas de medidas sanitarias y fitosanitarias y cooperación económica, de obstáculos técnicos al comercio y defensa comercial, y de comercio electrónico y solución de diferencias. La ronda finaliza el jueves 28 de julio con la negociación del capítulo de competencia. Los diálogos entre los delegados de cada mesa continuarán de manera virtual. Se prevé que la segunda ronda de negociaciones del TLC se realice en agosto y una tercera en septiembre. Para esta fecha se esperan avances en los textos de los capítulos del acuerdo comercial entre los dos países. En rueda de prensa del COE Nacional, el ministro de Salud, José Ruales, confirmó el segundo caso de viruela del mono que fue detectado en un paciente de 27 años en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Según lo detallado por el ministro, el paciente viajó a Guayaquil y posiblemente tuvo contacto con otros viajeros que llegaron a la ciudad. Este segundo caso no tiene relación con el primer paciente confirmado con la enfermedad en Ecuador. Luego de la confirmación del caso positivo, las autoridades levantaron la información necesaria con la finalidad de determinar un cerco epidemiológico basado en la identificación de las personas que tuvieron contacto con el ciudadano contagiado. Además, las autoridades señalaron que se descarta el contagio comunitario de viruela del mono en el Ecuador y resaltaron el hecho de que la transmisibilidad de la enfermedad es baja y requiere contacto muy cercano. La Policía Nacional detalló que en el Centro de Rehabilitación Bellavista de Santo Domingo de los Sáchilas se recogieron 45 piezas anatómicas para que, con la reconstitución del área de antropología forense, se confirmaran que hubo 12 cuerpos. Ricardo Pajimiño, director nacional de criminalística, explicó este martes 19 de julio que 7 de los fallecidos fueron identificados a través del reconocimiento dactilar. Uno de ellos es venezolano. 4 de los cuerpos están listos para entregarse a sus familiares. Además, tal como indicó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, se decomisaron armas, incluido un fusil más balas. Solo los cuerpos pendientes de identificación será el mismo procedimiento para determinar con este proceso. El operativo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas logró el control del centro penitenciario Bellavista durante la noche del lunes 18 de julio. En la cárcel se produjo una riña entre los pabellones de mediana y máxima seguridad que dejó 12 personas fallecidas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitió un comunicado en el que detalla que el miércoles 20 de julio se restableció el servicio de agendamiento de citas médicas a través del call center del número 140. Los afiliados cuentan de nuevo con este canal para acceder a los servicios de salud con los que el IES cuenta. El inmediato restablecimiento del servicio se logró gracias a la gestión de la actual administración, que impuso un convenio de pago con el proveedor para dar solución a este problema de anteriores administradores, señala el comunicado de la entidad. El IES recuerda a la ciudadanía y a sus afiliados que además del call center se pueden agendar citas médicas a través de la página web oficial de la entidad www.ies.gov.es, opción citas médicas en línea. La secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, dijo en un conversatorio en medios de comunicación que un proceso de admisión no supone un costo desmesurado. La afirmación la hizo este lunes 18 de julio en relación a la reforma del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que se elimina el transformar y se traslada a la responsabilidad del proceso a la admisión a cada universidad. Frente a la exigencia de recursos para encargarse del proceso de admisión,
Montalvo dijo que en realidad existen plataformas y metodologías para un proceso de admisión que son fáciles de manejar. El sistema de educación superior privado es el caso. Existen plataformas que están disponibles para la sociedad y también tenemos que regresar a ver que en las universidades existen profesionales y profesiones que están totalmente capacitados para orientar en los procesos. La CENESID está acompañado de manera permanente y lo va a seguir haciendo, dijo su titular. No vamos a dejar solas a las instituciones de educación superior, en el caso de que así lo requieran. Montalvo aseguró que existen universidades que tienen un proceso de admisión totalmente estructurado y han manifestado la intención de apoyar a las universidades que así lo requieren. A través de una rueda de prensa, el martes 19 de julio, Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, informó que la matriculación vehicular se realizará cada 5 años. Castro mencionó que primero se deberán hacer ajustes a los sistemas municipales y estima que para el 24 de agosto de este año empiece la matriculación vehicular cada 5 años. Lo que sí se mantendrá cada año es la revisión técnica vehicular pagando las tasas locales y nacionales de la matriculación. En el Ecuador se tenía que hacer 2 cosas. La primera era realizar la revisión técnica vehicular y pagar las tasas. Encima de eso debía duplicar el trámite yendo al municipio para obtener un papel blanco. Ese papel blanco ya no va a existir en nuestro país, explicó Castro. La especie ya no se renovará cada año como ahora, sino cada 5 años. Esto dijo Castro y aliviará la carga laboral y procesal a los municipios. Tendremos centro de matriculación prácticamente sin gente que haga esos trámites que eran innecesarios y duplicados en el país, finalizó. La Agencia Metropolitana de Control emitió un inicio de procedimiento sancionador contra la persona que arrojó pintura al mural ubicado en la avenida 24 de Mayo, centro de Quito, hecho por el artista Okuda San Miguel. La AMC identificó al responsable del acto y agentes de la entidad llegaron a este lugar en donde se encontraba dicha persona para notificarle sobre el proceso de sanción en su contra por causar daños en el inmobiliario público. Ángela Arias, directora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio, presentó una denuncia formal a la Fiscalía y el procedimiento podría generar una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado que podría duplicarse en el caso de reincidencia, según el artículo 55 de la Ordenanza Municipal 035, que detalla la sanción por daño al mobiliario urbano y espacios públicos. Por otro lado, el artículo 204 del Código Integral Penal señala que quien cause daños a bienes públicos recibirá una sanción de 1 a 3 años de prisión. El policía sargento segundo en servicio activa, Giovanni Raúl Giler Melo, fue asesinado en la tarde del martes 19 de julio cuando ingresaba a la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, para pasar sus días de descanso. El ataque armado se registró en la vía Quevedo-Buena Fe, en cercanía a un cuartel militar. Decenas de curiosos se aglomeraron alrededor de la camioneta, que terminó parqueada en el medio de la vía con el cuerpo tendido en su interior. Según el reporte preliminar, el policía se encontraba en una camioneta estacionada en la vía y esperando el cambio de luz del semáforo. Le acompañaban su esposa e hijo. Fue entonces que los sicarios se bajaron de un vehículo y dispararon varias veces al parabrisas y a la ventana del conductor. De acuerdo al informe policial, se descomisaron 20 indicios balísticos de calibre 9 milímetros y se presume de 4 personas estaban involucradas en el asesinato, explicó Darwin Guevara, jefe subrogante de policía de Quevedo. Giler, de 42 años, murió y sus acompañantes resultaron heridos. Además, en el parabrisas se encontró una hoja de papel blanco con la frase escrita a mano que decía: por andar con mi mujer perro. Este documento es investigado como prueba que detalla el motivo del delito. Desde el martes 19 de julio, la Agencia Nacional de Tránsito emite las licencias de conducir con un nuevo formato que otorga niveles de seguridad más altos. Tras la emisión del nuevo formato de las licencias de conducir, surge la pregunta sobre hasta cuándo estarán vigentes los documentos del formato antiguo o emitidos antes del 19 de julio. Según la Agencia Nacional de Tránsito, las licencias del formato anterior serán validadas hasta la fecha de su caducidad, que está detallada en el mismo documento. Este detalle ya fue socializado con los entes de control, es decir, que los usuarios que tienen su licencia con el formato anterior
podrán conducir con el documento sin inconvenientes hasta la fecha en la que caduque la especie. Además, se detalló que los conductores que cuentan con sus 30 puntos en el momento de la renovación de su licencia de conducir serán beneficiados con el descuento del 50% del valor del documento. En Nueva York, una camioneta fue tragada por la tierra en el Bronx este lunes tras una jornada de fuertes lluvias que causaron estragos. En Hawái, olas de más de 6 metros de altura se estrellaron contra viviendas, negocios, inundaron carreteras y hasta se metieron a la recepción de una boda. En Virginia, más de 100 casas fueron destruidas por las inundaciones. Todos hechos, según el secretario general de la ONU, son evidencia de la inacción para reducir el calentamiento global. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar y el calor del océano han batido nuevos récords. La mitad de la humanidad se encuentra en la zona de peligro de inundaciones, sequías, tormentas extremas e incendios forestales. Ninguna nación es inmune. Guterres se refirió al tema en la sesión del Diálogo del Clima de Petersburg en Berlín, una reunión de 40 países, que es la antesala a la COP27, donde afirmó que para enfrentar esta crisis las naciones necesitan trabajo multilateral y asumir responsabilidad. El verdadero desafío e imperativo de nuestro tiempo es enfrentar el cambio climático y debería poder unificar a las personas y los gobiernos del mundo. Manifestó el congresista demócrata de Maryland, Jamie Raskin, quien coincide con la alerta emitida por Guterres. Esta tiene que ser la década de la acción climática decisiva. Esto significa confianza, multilateralismo y colaboración. Tenemos una opción, acción o suicidio colectivo. Está en nuestras manos. Si vemos este mapa, la mayoría de los estados están en rojo, y esto por las altas temperaturas. Las condiciones severas llevaron al Servicio Meteorológico Nacional a declarar alerta para más de 100 millones de estadounidenses. Estados como Texas, California, Arizona, Oklahoma y Mississippi esperan temperaturas de 44 grados centígrados. Dándose un baño, abanicándose o hidratándose. Quienes se encuentran en Europa tratan de sobrellevar el calor extremo que impera desde hace días. Por primera vez en la historia, Inglaterra se encuentra en alerta roja debido al calor. En las playas de Brighton no cabe ni un alfiler. Inicialmente íbamos a quedarnos en Londres, pero vinimos aquí porque no queríamos estar en Londres con este calor, obviamente. Algunos puntos del Reino Unido llegaron a alcanzar los 40 grados centígrados, una temperatura récord. Francia tampoco escapa del calor extremo. Más de 60 departamentos del país se encuentran en alerta naranja. Cuando tenemos una ola de calor, normalmente dura 2 días. Aquí está durando más y eso puede ser preocupante. En España, el gobierno recomienda hidratarse con frecuencia, reducir la actividad física y permanecer en lugares frescos. En los últimos días, algunas localidades han llegado hasta los 45 grados centígrados y más de 670 personas han fallecido a causa de las altas temperaturas. Aunque en el país ibérico se da por terminada la segunda ola de calor del verano, las autoridades continúan en alerta por un posible repunte de los termómetros. Y con las altas temperaturas llegan los incendios. En España, este hombre consiguió escapar de las llamas. Sin embargo, 2 personas murieron en los últimos días a causa del fuego. La primera dama Jill Biden recibió a su homóloga ucraniana Olena Zelenska este martes en la Casa Blanca. El lunes, Zelenska también sostuvo un encuentro con el secretario de Estado Antony Blinken, con quien habló sobre las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la invasión rusa a Ucrania. Esta es la segunda vez que ambas se reúnen. La primera vez fue durante un viaje sorpresa de Biden a Ucrania el Día de la Madre en el mes de mayo. La norma de reingreso, inspección y procesamiento en cualquier puerto de entrada a Estados Unidos de algunos migrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal TPS será restablecida gracias a un cambio normativo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que restaura un proceso suspendido durante la administración Trump. El ajuste ha sido bien recibido por activistas, aunque recalcan lo vulnerable del estatus que otorga el TPS. Porque de haber un cambio de administración similar a la de el expresidente Trump,
el programa podría estar nuevamente en serios desafíos desde el lado de implementación en la administración. Este proceso abre la posibilidad de que un tepeciano adquiera la tarjeta verde de residencia permanente si cuenta con un pariente que lo solicite en Estados Unidos. Que son las personas que tienen un familiar inmediato, que son esposos, un cónyuge que es ciudadano americano o un hijo que es mayor de 21 años que es ciudadano americano. Además, deberán ajustarse al proceso migratorio que requiere la norma. Y eso que evitaba que la persona tenga que salir del país, que tenga que hacer proceso consular y que tenga que pedir un perdón. La recomendación es consultar con un abogado la aplicabilidad de la norma para cada caso y ceñirse a los requisitos solicitados. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. 2022 podría marcar un nuevo récord en la cantidad de migrantes localizados en la frontera sur de Estados Unidos. Así lo proyectan las cifras publicadas en el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que registra de enero a mayo 1.017.000 encuentros. Si nosotros comparamos el 2021 con el 2022, hemos alcanzado más de la mitad en los primeros 5 meses del año. Eso quiere decir que nos vamos a ver como un año récord en el tema de encuentros, muy probablemente, a menos que haya un cambio significativo en las tendencias. Honduras y Guatemala figuran como las nacionalidades más frecuentes de quienes son encontrados en México, con el 23 y 22% de los casos respectivamente. Hondureños y guatemaltecos, las primeras dos, y los salvadoreños están en la sexta nacionalidad. En la frontera suroeste de Estados Unidos, mayo se ubica como el mes con mayores encuentros, con más de 239.000 migrantes. El mayor entre los últimos 17 meses, es decir, todo el año 2021 y el 2022. ¿Cómo le entraron armas? Si los policías son los corruptos. Familiares de presos repiten una pregunta que se hace la mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo ingresan las armas a los centros de privación de libertad? La falta de respuestas provocó en esta ocasión que al menos una docena de personas pierda la vida, paradójicamente en un pabellón de baja seguridad. Nosotros lamentamos muchísimo lo que está sucediendo, lamentamos muchísimo que el perfil psicológico de las personas cada vez esté mucho más afectado en los centros penitenciarios para que cometan estos actos de enorme irracionalidad. El ministro Carrillo aclaró en un tuit que equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el centro de privación de libertad que corresponderían a 12 cuerpos y no a 13 como se informó inicialmente. Para la abogada especializada en derechos humanos María Dolores Miño, la violencia exacerbada en el contexto penitenciario evidencia la situación del país entero. Aceptar y entender y no poner en duda el hecho de que efectivamente hay mafias y grupos delincuenciales altamente violentos operando dentro de las prisiones. Según Miño, es necesario que el Estado ecuatoriano atienda de forma eficiente este tema y garantice las vidas de los privados de libertad. Después de tantas masacres, lo que nos corresponde es saber, en primer lugar, qué medidas efectivas se han adoptado y dos, cómo estas medidas han servido o no han servido en su defecto para controlar la violencia carcelaria. Tras recuperar el control de la prisión, el gobierno ecuatoriano confirmó el decomiso de armas blancas, una pistola e incluso un fusil. El oficialismo conmemora el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a la dictadura militar somocista que gobernó Nicaragua con puño de hierro por más de 40 años. Aquí estamos celebrando esa gran hazaña también del Frente Sandinista. Pero un grupo de los propios excompañeros de lucha del líder sandinista Daniel Ortega aseguran que no hay nada que celebrar. Este 19 de julio será un viejo recuerdo, porque lo que se logró en 1979 para erradicar la tiranía somocista, hoy ya no queda nada. Históricamente, la conmemoración de la Revolución Sandinista ha sido acompañada por los líderes de izquierda de Latinoamérica. Sin embargo, este 2022, ni los presidentes de Cuba y Venezuela participaron del evento. Esa dictadura no representa de ninguna manera la identidad de los socialistas. Mariano Rosas, quien representa a la Comisión Internacional integrada por parlamentarios de izquierda de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Costa Rica, asegura que el aislamiento de Ortega es una respuesta a su última reelección, la cual a su juicio no fue democrática, pues sus oponentes están bajo prisión.
Lo que hay allí es un estado policial que impide que el pueblo se exprese de manera libre. Pero representantes del sandinismo, encabezados por el propio Daniel Ortega, hacen caso omiso a los críticos. La propuesta de ley busca más mecanismos para responsabilizar a los profesionales que incumplan con las normas, así como el reconocer a los comunicadores populares como periodistas. Hay un periodismo que ha surgido, un periodismo popular, un periodismo que no pasa por la universidad académica, pasa por la universidad de la vida y de la actividad misma. El gremio de comunicadores encendió las alarmas y no ve con optimismo este proyecto de ley, que a juicio del secretario nacional del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, es una forma de eliminar el periodismo crítico. Nosotros no podemos aceptar lo que implica la desprofesionalización del ejercicio periodístico. Los retos que enfrenta el periodismo actualmente en el mundo son diversos y dentro de ellos hay uno muy importante que tiene que ver con el manejo de la información en los entornos virtuales. Desde la ONG Espacio Público, su director Carlos Correa advirtió que esa reforma de la ley se está haciendo sin la participación de los gremios de periodistas del país. Una de las cosas fundamentales para la discusión de un proyecto de esta naturaleza es la transparencia, es decir, ¿qué se quiere modificar? ¿Cuál es el alcance? ¿A quién afectaría? ¿Cuál es el sentido de esa modificación? La norma que rige a los periodistas actualmente fue promulgada en 1994, aunque la Asamblea Nacional electa en 2020 aún no ha definido una fecha para la primera y segunda discusión. Los gremios prevén que se apruebe antes de que termine el año legislativo el venidero 4 de enero de 2023. 2 años han transcurrido de la desaparición de 4 líderes de la comunidad garífuna en Honduras, en la bahía de la zona atlántica hondureña, pero aún no hay pistas claras que ayuden a esclarecer el hecho, por lo que la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, exige una respuesta. De esta desaparición de estas 4 defensores es que realmente el Estado no ha cumplido con las sentencias de Triunfo de la Cruz y la sentencia de Punta Piedra emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre el cual es el gran desafío porque es lo que está generando una gran conflictividad. OFRANE explicó que este caso está ligado a las protestas que se presentaron años atrás, ya que los desaparecidos cuestionaban la supuesta usurpación ilegal de territorios garífunas en los municipios Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Hemos tenido cierto acercamiento con actores muy importantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras para poder quizás articular algunos espacios con otras instituciones y poder de alguna manera vincular esas demandas que siguen siendo consecuentes. Alberto Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Milton Martínez y Gerardo Troches Calix fueron desaparecidos la madrugada del 18 de julio del 2020. La Secretaría de Desarrollo Humano dijo que la investigación está en curso. Estamos reestructurando y estamos fortaleciendo la dirección de pueblos originarios, es exigir justicia, ¿verdad? A mediados del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como insuficientes y lentos los avances del Estado de Honduras hacia la implementación y el cumplimiento de las sentencias emanadas en casos relacionados a las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. La nadadora olímpica Janet Evans, ganadora de 4 medallas de oro, anunció que las Olimpiadas de verano en Los Ángeles se llevarán a cabo del 14 al 30 de julio del 2028. Ileana Rodríguez, también miembro de la comitiva de atletas de Los Ángeles 2028, dijo que las Paralimpiadas se realizarán del 15 al 27 de agosto en la misma ciudad. Evans celebró el inicio del conteo regresivo a las competencias deportivas. Estamos ansiosos por darle la bienvenida a 15,000 atletas, a las 3,000 horas de deportes en vivo, más de 800 eventos y a los 40 deportes que se celebrarán en nuestra increíble ciudad en 5 años y 361 días. El anuncio se hizo frente a la piscina del Coliseo de Los Ángeles, sede olímpica de 1984. El alcalde Eric Garcetti movilizó a su equipo para traer las Olimpiadas y otros grandes eventos deportivos a Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles nos encantan los deportes. Ahora mismo Los Ángeles es la capital mundial del deporte y tenemos la intención de seguir siéndola. Las competencias olímpicas se realizarán en múltiples estadios del área de Los Ángeles, incluyendo el Coliseo, el nuevo y gigante SoFi y el Rose Bowl de Pasadena, entre otros. La venezolana
venezolana Yulimar Rojas se convirtió en la primera atleta en obtener 3 títulos mundiales de triple salto. Rojas, de 26 años de edad, marcó un registro de 15,47 metros, la mejor marca de la temporada, lo cual la hizo merecedora del oro en el Campeonato Mundial de Atletismo 2022, que se lleva a cabo en Oregón, Estados Unidos. El segundo lugar quedó la jamaiquina Shanika Ricketts, quien se llevó la plata al saltar los 14,89 metros, y el bronce se lo llevó la estadounidense Tori Franklin con 14,72 metros. Muy bien por Venezuela y por Yulimar.